Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de tu programa Carpe Diem, donde hablamos un poco de todo y de todo un poco. Y es viernes, el cuerpo lo sabe, es el segundo viernes del 2020, ya me corrigieron, yo estaba diciendo que era el primero. No, en realidad es el segundo viernes, es el primero para muchos, el primer viernes laboral del año. Y bueno, pues estamos ya iniciando este 2020 con diferentes temas que me parece que vale la pena platicar y reflexionar. Ya la viste, aquí en el estudio está como invitada en mi programa Lidia Morán. Hola. Que bueno, tú ya la conoces, tiene un programa que se llama Mis Manos Hablan, un programa en donde aprendemos la lengua de señas, que ya me estuvo corrigiendo. Y la invité a este programa porque hemos estado platicando mucho sobre este tema. Y la verdad a mí me parece que hay varios puntos que hay que reflexionar. Uno de ellos, que es el pretexto con el cual iniciamos la plática, es el asunto de las redes sociales y la gente sorda. Otra corrección también, porque acostumbramos mucho a decir sordomudos y no se dice así, ahorita lo vamos a platicar. También este asunto de lo correcto es decir lengua de señas y no lenguaje de señas, que ahorita lo vamos a comentar. Pero Lidia, la idea es que estuvimos platicando sobre la parte de tu programa, el beneficio, la vida de la gente sorda, y reflexionamos que ahora las redes sociales, y mira que si has visto mis programas, yo soy muy crítico de las redes sociales, ahora las redes sociales han brindado una gran oportunidad para que este grupo de personas, o sea la gente sorda, se comunique, se han ampliado las barreras. Cuéntame de la experiencia. Iniciemos con la experiencia tuya. Hola, ¿qué tal? Bienvenida al programa. Gracias por la invitación. Empecemos con la experiencia tuya en relación a la gente que conoces y las redes sociales. WhatsApp, por ejemplo. Así es, pues antes la gente sorda no podía comunicarse porque todo el mundo lo hacía por vía teléfono, ¿no? Ajá. Entonces, tú si querías hablar con alguien, pues le pedías el favor a alguien que hablara, y todo lo que le querías decir lo hacía la otra persona. Ahora, perdón, o sea, es decir, yo sordo quería hablarle a tal persona, exacto, entonces te pedía de favor, márcale, y yo te explicaba con señas. Ándale, si tú le entendías, pues con señas. Para que le dijeras. Ajá, exacto, sí, y ya te decían, pues dile cómo está, que estoy, etcétera, bien, ¿no? Lo que necesitaran, etcétera. Y ya tenías forzosamente un traductor, ¿no? Ahora ya con el WhatsApp, el Facebook y todas las redes sociales, en vez de ser un obstáculo, han sido una ayuda, una herramienta para la gente sorda, ya que ahora por WhatsApp pues te puedes comunicar, por Facebook también pues escrito, ¿no? O haciendo videollamadas. Por ejemplo, mi mamá a mí me habla y quiero saber de ella, pues le escribo. Pero pues para ella es más fácil hacer una videollamada y me empieza a hablar a señas, me cuenta cómo estás, etcétera, todo por videollamada. Y ahora que la vi, se me hizo muy gracioso verla que se pone su celular y le da la videollamada, y con todas sus amigas, sus hermanos y todo, eso es la comunicación, con videollamada, el teléfono y a señas, en lenguaje de señas. Exacto, entonces inclusive dos personas sordas con videollamada, claro, ahí se comunican. Exacto, sí. Y ya no se sienten ni aisladas, ni abandonadas, y encerradas, ¿no? O sea, ya tienen comunicación con la gente. Eso me parece súper importante, porque lo platicábamos hace algún tiempo en otro programa, que la gente, no nada más la gente sorda, yo creo que la gente con alguna capacidad diferente o alguna discapacidad tiende a aislarse. Claro. Y ese aislamiento a veces es la barrera más grande, ni siquiera es la barrera de la comunicación, del lenguaje de señas, es ese aislamiento, sobre todo porque es desde muy niños. Así es. O sea, hay muchas familias que, la verdad lo voy a decir, discúlpenme, pero de manera pues, un poco sin pensar, aíslan a sus pequeños. Claro, sí. ¿No? A veces por no querer que les hagan daño, ¿no? Sí. Los dejas en tu casa, que no vayan a la escuela, porque no falta el compañerito que se va a burlar de su discapacidad. Entonces hay muchos padres de familia hasta la fecha que conozco o he sabido que no los llevan a la escuela, no aprenden, y están en casa y desgraciadamente pues le están haciendo un daño porque no lo enfrentan al mundo real. Sí. El día que la mamá o el papá falte, pues ese niño no va a saber qué hacer. Bueno, ya no niño, ya adulto, ¿no? Entonces sí es muy importante
que se le enseñe tanto en la escuela, que aprenda a leer, a escribir y a utilizar el lenguaje, la lengua de señas. La lengua de señas. Ahora, ese aislamiento, ahora las redes sociales han permitido, no nada más el asunto de comunicarse con mi amigo, mi amiga, mi pariente que vive lejos. O sea, también han sido una ventana hacia el mundo. Porque hablas de WhatsApp y WhatsApp, ya con la ventaja de que le puedo mandar mensaje, videollamada y estamos en la lengua de señas y nos comunicamos, o textearle a cualquier persona. Exacto. Y entonces esto de textearle. A ver, normalmente, ¿cómo te ha tocado a ti ver que la gente sorda aprende a escribir? ¿Cómo lo va haciendo? Pues es como si le enseñaras a utilizar una computadora, ¿no? Lo mismo, si sabe leer es la ventaja, si no sabe leer sí va a ser complicado, porque nada más tendría que usar la videollamada para poderse comunicar contigo si es que no sabe leer ni escribir. Entonces, sabiendo leer y escribir, pues ahí el celular te tiene las letras, te tiene todo, obviamente las conoce y ya escribe. Ahora, hay en el proceso, no sé, de ya ahora en México o en diferentes países, escuelas especializadas, lo comentaste tú en uno de tus programas, escuelas especializadas en donde a la gente sorda, al niño sordo le enseñan a leer. O sea, es decir, es un proceso en donde nada más se trata de que ubiques qué escuela es. Así es, normalmente las escuelas que hay son particulares, o sea, no hay una de gobierno, una que sea económica, ¿no? Sea gratuita. Entonces, cuando la mayoría, que conozco, los han inscrito en escuelas normales, sí se los aceptan un periodo, pero a veces no les dan la documentación como va por grado, porque no es lo mismo enseñarle a una persona oyente que no tiene la discapacidad con una persona sorda, es más lento, ¿no? Sí, debe tener su tiempo, claro, o sea, es decir, acá inclusive, o sea, es decir, en escuelas, digamos, de federales, en escuelas del gobierno de México, o sea, es decir, sí es factible que los acepten. Sí, hay depende de que de la escuela, de la escuela, casi de que si el director tienes quiere, que hablar con el director y comentarle tu caso, ya de él depende si lo acepta o no, porque ahora sí que han sido rechazados en muchas escuelas los niños sordos. Pero sí hay casos de niños que en escuelas de gente oyente los aceptan y salen adelante, o sea, aprenden a leer, que sería creo que el primer punto importante. Exacto, sí. ¿No? O sea, porque ya con un niño, un adolescente, un adulto, ya leyendo y con el hábito de lectura, el mundo se le abre completamente. Exacto, porque si vas a algún lugar y sabes escribir, no te puedes comunicar, pero lo escribes. Y ya lo lee la persona y ya le entiende, y más o menos, ¿no? Eso es lo principal. Está el caso de Edison, el inventor del fonógrafo y de la radio y de muchísimos aparatos, que era un niño que tenía sordera y se metía a la biblioteca en su ciudad natal en Estados Unidos, no la recuerdo, y a leer se leyó completa la biblioteca y se convirtió en un niño genio, ¿no? O sea, una persona genio. Entonces, es decir, ya con eso es una gran herramienta. Ahora, entonces, ya sabiendo leer, evidentemente puedes textear, que era lo que hablábamos, ya te comunicas con otra persona. Pero también Facebook, Twitter, implica una ventana al mundo, o sea, es decir, ya puedes entrar a Facebook y ver las noticias, generar amigos, aunque sea virtuales, estar, como tú comentas, estar actualizado en relación a lo que hace la gente, a todo este tipo de cosas. De hecho, en Facebook yo he encontrado muchos grupos de personas sordas. Y ahí me he incluido para platicar con ellos y saber más de ellos. Eso está muy interesante. Ahorita nos pide Carlitos que hagamos una pausa, pero ahorita que regresemos vamos a comentar esto. Si tú en Facebook quieres ponerte en contacto con gente sorda y que al mismo tiempo, si estás viendo el programa Mis Manos Hablan de Lidia Morán, en donde nos está enseñando el lenguaje de señas, pues estamos rompiendo esta discapacidad que tenemos los oyentes de no podernos comunicar con la gente sorda que sí maneja la lengua de señas. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Regresamos a Carpe Diem, estamos platicando con Lidia Morán, la titular del programa de Mis Manos Hablan, que también se transmite en código 56100
sobre esta, lo voy a decir así, nueva realidad de la gente sorda alrededor de las redes sociales. Es decir, algo positivo que les ha representado el manejo de las redes sociales, Facebook, WhatsApp, Twitter, yo me imagino que Instagram ya, ¿no? Es que se ha convertido en una ventana de comunicación para ellos, y a mí me parece muy muy interesante platicarlo en el programa. Lidia, comentabas hace rato que hay inclusive ya grupos en Facebook. Sí. A ver, aquí me ayudas, ¿es grupos de sordos o grupos para sordos? Es de ambos. Sordos y oyentes. Los oyentes porque quieren aprender, ¿vale? Sí. Siempre están el interés que quieren saber más acerca de la lengua de señas para poderse comunicar con su familia. Okay. O con la persona que les rodea. Con personas allegadas, ¿no? De hecho, hasta profesores, terapeutas que quieren aprender eso porque se enfrentan al mundo y con gente así y no saben cómo. Sí. Hace tiempo tú comentabas un caso que también era importante en relación a los gobiernos. O sea, los gobiernos que ofrecen servicios, o sea, es decir, que tienes una ventanilla y ofreces servicios de cualquier cosa. O sea, ya no dijéramos pagos de predial, todo ese tipo de cosas, ese tipo de servicios, cualquier tipo de trámite o el aspecto legal, en el momento en el que se enfrentan a una situación de dar un servicio a alguien sordo, es decir, ahí es muy útil tener la herramienta de la lengua de señas. Claro. O sea, es decir, a esperar a que, híjole, hay que llamarle a alguien que venga como traductor si alguien ya la manejara. O sea, es decir, es algo en realidad muy necesario. Exacto, sí. Últimamente he visto en los mismos grupos, porque también me quiero actualizar y ver qué más hay acerca de esta lengua. He visto que... Ay, se me fue. O sea, ¿has visto en estos grupos? Sí, que hay gente que quiere especializarse y quiere ser intérprete. Y quiere, aprender para que ayudar a toda la gente. Ok, me decías que grupos de sordos y grupos para sordos, es decir, creados por gente oyente que busca poner el tema sobre la mesa, intercambiar todo. La mayoría tiene hijos, conocidos o en su trabajo se encuentran con gente sorda. Ok, y al mismo tiempo grupos de sordos creados por gente sorda con esta condición. Que crean su grupo de WhatsApp, o sea, es decir, crean ya una comunidad ahí para intercambiar ideas. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo son? ¿Qué postean? ¿De qué se platica? Cuéntanos. Pues algunos preguntan cómo se dice tal palabra, otros preguntan si está correcta, otros saludan y a veces ponen que están tristes, que están solos, que quieren platicar con la gente. Convivencia. Exacto, y la misma gente ya le contesta, pues no está solo, y apoyo, más que nada para la gente sorda. Mira. Y porque de verdad ahorita la comunidad sorda ha crecido mucho. Apenas en el aeropuerto me encontré a unas personas sordas y yo de chismosa los estaba viendo todo lo que decían y dije, no, sí hay mucha gente sorda alrededor de nuestra comunidad, ¿no? Sí. Donde andemos, te encuentras una persona sorda. En el DIF, en la donde se hacen las actas, la oficialía del registro civil, el otro día me pidieron mis datos porque quieren que les enseñe a la lengua de señas, a comunicarse con la gente, porque ahí llega mucha gente a registrar a sus hijos, y no saben cómo comunicarse. Entonces sí me dijeron que les diera un curso a ver si se hace. Ojalá y sí, ¿no? Muy necesario. Y a ver, y tienes los nombres de algunos. Bueno, tú creaste un grupo que se llama como tu programa. Mis manos hablan. Mis manos hablan es un grupo de Facebook donde ahí puedes encontrar los programas también, pero al mismo tiempo me imagino cuestiones relacionadas con la lengua de señas, ¿no? Con el mundo de los... Hay varios en los cuales me he integrado por lo mismo de que me quiero actualizar, quiero saber más acerca del tema. He visto uno que se llama Perdóname por ser sordo. El tema, pues la verdad no me agrada porque pues no hay que pedir perdón por ser sordo, es una condición en la que uno nace sin pedirla, ¿no? Sí. Entonces ahí hay muchos miembros. Hay otro que se llama Abraham está señando, es un sordo que a todo mundo hace videos, sube videos y les enseña todas las palabras que hay. Ese me gusta mucho porque tiene modo, es muy alegre para dar para explicar las señas. Y luego anda viajando, anda en tal lado
y te platica la historia donde le toca andar, lo que hay en esa ciudad. Todo en lengua de señas. Exacto, sí, todo en lengua. ¿Cómo se llama? ¿Abraham? Abraham enseñando lengua de señas. Ok, o sea, en el juego de palabras, en vez de enseñando, de señalizar, de hacer señas. Ajá. Wow. Y sí, siempre le estoy comentando, siempre lo estoy viendo, porque de verdad es muy agradable su página. Creado por gente sorda. Y siempre anda con su cámara, esas que tiene el palo, y se anda grabando y anda enseñando. Y ahí tiene alguien que lo traduce hablando. Él lo dice a señas y sí, es muy dinámico su programa. Entonces hay muchos cursos, muchas páginas donde ofrecen cursos que a veces son muy elevados, otros son personas que ayudan y sin costo, o más económicos, pero en toda la República hay. Sensacional, ¿no? Y tu programa, que sea como sea, ha ayudado, según agradecemos también los comentarios que han hecho alrededor del programa. Sí. Algunas correcciones, ¿no? Claro, por ejemplo, yo decía en tu programa, es el dedo meñique cuando era en realidad el pulgar, ¿no? El índice cuando era otro. Vaya, me equivocaba. Estaba yo buscando más aprender la seña y tratar de narrarla para radio, pero vaya, muy válido. Gracias por los comentarios, gracias por las correcciones y gracias por verlo, ¿no? Claro, o sea que de alguna manera sí. Yo lo comparto en todos esos grupos, a veces pues sí comentan o me corrigen en algunos, pero les digo, pues es que esa seña yo la sé desde que era niña hasta la fecha, a menos que se haya actualizado, se haya cambiado, pero termina siendo la misma. O sea, que sí es, y algunas sí han sido corregidas. Y aquí la clave no es, creo que alguna vez lo comentamos en un programa, la clave no es ser perfecto, no es vaya, no te vamos a dar un diploma de que, sino es más bien, primero poner el tema sobre la mesa, después quitar la discapacidad que tenemos los que no manejamos la lengua de señas, y después intercambiar ideas justamente, ¿no? O sea, es decir, concientizarnos sobre lo que implica esto que, como tú dices, es mucho más común, la parte de la comunidad de gente sorda, que tiene una muy buena herramienta. Si tú conoces a alguien que es sordo, o que tiene un familiar sordo, que tiene un amigo sordo o sorda, acercarse a las redes sociales implica abrir una ventana al mundo, ¿no? Sí. Ahora, es decir, los comentarios alrededor de la gente sorda va mucho en relación a la convivencia o a la difusión de su situación. Ya platicabas de alguien que se dedica a hacer videos y muy dinámicos, o sea, es decir, pareciera que están completamente integrados. Claro, sí, pues apenas, bueno, ya tendrá unos años que ya se están integrando, que ya ellos mismos se sienten parte de, y están abriendo ese camino para que ya la gente los voltee a ver. Ellos mismos con sus... De hecho ha habido, creo, marchas, pero no ha de ser mundial, ¿verdad? Ha de ser en lugares, comunidades, donde también ellos piden que volteen a verlos, para que no se sientan solos ni aislados. Y quisieran ellos una comunicación en la lengua de señas que abarque a oyentes que sepan comunicarse, que ya sea general para todos. Sí, bueno, sería una iniciativa, a ver, los congresistas, los diputados, los senadores, una iniciativa en la cual se incorpore la lengua de señas a la enseñanza básica en México. ¿Por qué? Porque es quitarnos, insisto, la discapacidad a los que no somos sordos. Es decir, los que somos oyentes tenemos esa discapacidad, entendiendo discapacidad como la falta de habilidad para algo. Y si una persona sorda sí maneja el lenguaje y tú, oyente, no lo manejas, ¿quién es el que le falta la habilidad? ¿Quién es el discapacitado? ¿Yo? ¿No? Ahí sí es importante. Tenemos que hacer otra pausa. Vamos a regresar con algo que me parece muy interesante. ¿Por qué ya no se debe decir sordomudos? ¿Y por qué ya no es lenguaje de señas, sino lengua de señas? Regresamos. Regresamos al programa Carpe Diem, donde platicamos un poco de todo y de todo un poco. Estamos comentando el asunto de la gente sorda y las redes sociales, que me parece que es muy interesante. Lidia Morán, que trabaja con nosotros en la parte de programa Mis Manos Hablan.
Lidia, ¿por qué? Es muy común, yo crecí diciendo eso, gente sordomuda, porque se entendía que el que nacía con la condición de sordera, al no oír, no podía hablar. Ajá. Ese era el fundamento. Ahora, ¿por qué no se debe decir sordomudo? Ajá, pues yo también crecí diciéndoles sordomudos, pero sí, dicen que la palabra sordomudo es un término bastante ofensivo, así que no lo digas. Las personas sordas también pueden hablar, es solo que el desarrollo del habla es muy diferente cuando no escuchas. Recuerda, son sordos, no mudos. Entonces, la persona sorda sí puede hablar, nada más que le cuesta trabajo armar las palabras, decirlas. Sí. Y no habla igual como nosotros, tiene una poca dificultad o más retraso, ¿no? Ajá, entonces, pero nada digamos, más la habilidad sorda. Sí la tiene. Claro, nada más es sordo. De otra manera, solamente es sordo. Claro. Pues es decir, sería como colgarles una discapacidad que no tienen en realidad, sino simplemente, de acuerdo. Ahora, ¿por qué lengua de señas y no lenguaje de señas? Que ahí, bueno, uno pareciera que sería una cuestión menor, pero bueno, ¿por qué no es lenguaje de señas y es lengua de señas? Ajá. Pues que lenguaje de señas es un término incorrecto y lengua de señas es el correcto. Lengua se designa un sistema específico de signos que es utilizado por una comunidad concreta para resolver sus situaciones comunicativas. Y el lenguaje se designa una capacidad única de la especie humana para comunicarse a través del sistema de signos. O sea, lenguaje entendido como esta capacidad de comunicación que nos da el habla, la escucha y la estructuración de palabras, sea inglés, francés, alemán, italiano, para toda la humanidad, o sea, es decir, para todos. Y la lengua es para un grupo, un conjunto de signos para un grupo para resolver sus necesidades comunicativas. Es decir, para la comunidad sorda. La comunidad sorda maneja la lengua de señas para resolver la situación de comunicación entre ellos y hacia otras personas, ¿no? Hacia la gente oyente. Esto me hace pensar que la comunidad sorda en México y en el mundo maneja la lengua de señas, pero entonces también puede manejar el lenguaje en español. Porque tú en tus programas has comentado que hay señas en español, la lengua de señas hay en español, hay en francés, hay en inglés y cambian. Exacto, son distintas, o sea, es decir, se adecúan al lenguaje universal que implica el español, el francés, el inglés, ese tipo de cosas, Así es, sí, en comentarios que he visto en los grupos dicen que debería ser universal y dicen que la hay también universal. Que para qué, pero esa pues no la sé y yo creo que no todos podemos aprender la universal, porque sí me imagino que cada idioma pues varía, igual como el idioma que vamos a aprender, inglés, francés, pues tiene su diferencia, pero en cada país hay su lengua de señas. Que bueno, quiero pensar, no sé, tú me vas a corregir, quiero pensar que si algunas de las palabras que tú has enseñado en tu programa es parte de la estructura de la seña es con la primera letra con la que empieza la palabra y de ahí cierto movimiento. Pues en francés la palabra gracias empieza con la M, merci, y en español es con la G, gracias. Entonces de ahí tiene que haber cambios, ¿no? O sea, a mí me parece normal, pero bueno, aquí me parece, lo importante a mí me parece que entender que la dimensión de lo que implica un lenguaje español y una lengua de señas, porque estamos hablando de que la lengua de señas se hace en español, se aprende en español, en el lenguaje español. Sí, de hecho tiene unas siglas que es LSM, que es Lengua de Señas Mexicana, que es la comunidad de México. LSM, Lengua de Señas Mexicana. Y hay varias, he visto varios términos igual con siglas, pero en otro país, o sea, cada país tiene sus siglas. La lengua de señas francesa, la lengua de señas inglesa, la lengua de señas italiana. Claro, y aquí es la LSM. Ya una vez te preguntan, ¿sabes LSM? Ah, ya sabes que es lengua de señas mexicanas. Mira,
Sí. Muy, muy, muy interesante. Ahora, esto no sería, y aquí ya vamos a entrarle más a otro tipo de charla, ¿cómo ves tú? ¿No sería muy interesante que otras comunidades de gente con otras capacidades, ¿no? O sea, porque a mí sí me ha tocado, tengo una amiga muy, muy cercana que a raíz de cierta situación cerebral se considera especial. Uh-huh. Y Facebook, WhatsApp, las redes sociales han implicado una apertura mundial, o sea, es decir, es una mujer muy metida, lee enciclopedias en línea, revistas en línea, libros en línea, 20,000 portales, comenta, saluda, es decir, a mí me parece que entonces un buen uso de las redes sociales implicará esta ventana que rompe el aislamiento de cualquier discapacidad. Así es, o sea que ahora sí sirve de mucha ayuda. No. ¿Por qué estás en Facebook? Porque estoy aprendiendo lengua de señas. No, bueno, mira, ahí ya tienes un pretexto. Si no sé, si tu familia te empieza a decir, siempre estás conectado al teléfono, es que estoy aprendiendo lengua de señas con Lidia Morán en Mis Manos Hablan. No, pero vaya, tiene mucho que ver. Yo he sido un crítico de las redes sociales, o sea, es decir, a mí me parece que hay que tener, como todo en la vida, hay que tener el control y la mesura, o sea, es decir, tú controlas las redes sociales, no que las redes sociales te controlen a ti, porque hay gente que entra a una desesperación, ya inclusive síndromes alrededor de no tener internet, de no tener datos, de no sentirse conectado, de sentirse desahuciado, algo te falta. Sí, no, pero que generan además sensaciones en el cuerpo, es decir, ansiedad por no poder comunicar, por no checar tu WhatsApp, ¿no? Y tú dices, perdón, o sea, pero bueno, eso será tema de otro programa. Aquí estoy viendo que hay una utilidad muy interesante, ¿no? O sea, muy práctica, no sé, a mí me parece que esto sí vale la pena comentarlo y sí vale la pena ponerlo sobre la mesa para que las autoridades, por ejemplo, reaccionen a este punto, que la lengua de señas se enseñara de manera oficial, ya que estuviera en los planes de estudio de la educación básica en México, ¿no? Y en muchos países, creo que vale la pena reflexionarlo, ¿no? De hecho, he visto ya muchos han compartido links donde dicen que ya va a ser la clase de lengua de señas una materia extra en las primarias. Ojalá y de verdad sea. Bueno, eso estaría la verdad bastante bien. Y que de ahí también fuéramos brincando a otro tipo de condiciones, ¿no? Que generan aislamiento, ¿no? Con condiciones que de cierta discapacidad o que generen aislamiento, romperlo a través de eso, ¿no? O sea, romperlo a través de redes sociales. Así es, sí, porque la gente sorda se siente aislada, a veces está enojada, pues ahí de esa forma expresa su sentir, ¿no? Que dice, te debe generar cierta frustración, no puedo me siento allá, quiero platicar con ellos y no encajo. Lo mismo, de que no entienden y nosotros lo entendemos, ¿no? Sí, tiende a aislarse y las redes sociales implicarán algo muy, muy, muy interesante. Sí, hay que participar la inclusión. Participar en la inclusión, que me parece muy bien, que es uno de los temas que vamos a ir manejando más en en Código 56-100. A mí me parece que bueno, es un buen ejemplo, un buen primer ejemplo que vale la pena romper. Y ahí les va una idea, ahorita que platicabas de esto, pues bueno, habrá mucha gente sorda que abre tu portal y vende en línea, ¿no? Exacto, puedes vender, ofertar, solucionar todo. Y recuerdas, a quien no le ha tocado, en México es muy común que la gente en unas bolsitas te hacía una impresión, te vendía un dulce o una imagen religiosa diciendo, discúlpame, soy sordo, hago esto para mantener a mi familia. Pues ahora sube tus productos a la red y véndelos por la red, y es una buena manera. Quiero agradecer a Lidia Morán, que ha estado con nosotros en el programa, y desearles a todo el mundo, pues bueno, no nada más por ser inicio de año, yo creo que hay que felicitarnos, así sea abril, julio, marzo, no nada más me lo desees al principio del año, pero que todos tus proyectos se hagan realidad. Te agradezco, Lidia Morán. Ve el programa Mis Manos Hablan, ¿no? Con Lidia Morán, que pasa los lunes a las 9 de la noche en nuestro prime time en Código 56-100. Gracias, hasta la próxima.